A continuación, la ponencia sobre demencias por Creutzfeldt-Jakob. Las patologías priónicas son un tipo de enfermedad neurológica muy agresiva, que genera un deterioro muy importante en todo el cerebro y el sistema nervioso central. En particular, la demencia por Creutzfeldt-Jakob es una forma de daño cerebral que lleva a una disminución rápida en el movimiento y pérdida de la función mental. De esto nos hablará la profesional Alejandra Zúñiga, médica residente de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Libre. Bienvenida. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy voy a hablarles sobre la demencia por Creutzfeldt-Jacobs. Lo primero que quise incluir en la presentación es un poco de la historia acerca de la enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs. Fue descrita por primera vez por el doctor Hans-Gerald Creutzfeldt, era un médico alemán, neurólogo, psiquiatra, quien describió el caso de una mujer de mediana edad que tuvo una demencia, pues un cambio, un deterioro neurocognitivo rápido y que tenía además alteraciones motoras. Cuando esta paciente fallece, aproximadamente un año después de que empezaron los síntomas, él hizo una investigación acerca, pues, histológica de el cerebro de esta paciente, encontrando que tenía unas alteraciones espongiformes en las placas histológicas. Después de eso, Alphonse Maria Jacob, que era otro médico, encontró 5 casos dentro, pues, de su investigación de pacientes que tenían unas características parecidas a la paciente que había descrito el doctor Creutzfeldt y definió que podía tratarse del mismo tipo de enfermedad. Después que le hizo el estudio histológico, encontró que solamente 2 de ellos presentaban los mismos cambios que había encontrado el doctor Creutzfeldt. Sin embargo, esto llevó a que, pues, muchos otros científicos empezaran a hacer investigaciones y asociaciones acerca de esta demencia rápidamente progresiva y sobre otras enfermedades. Por ejemplo, se dieron cuenta que en la enfermedad del temblor de las ovejas, el SCARPI, presentaba este tipo de alteraciones dentro de sus placas histológicas, al igual que los cerebros que se estudiaban de los pacientes de la tribu de Papúa, de Nueva Guinea, que practicaban rituales de canibalismo. Entonces, cuando empezaron a hacer esas asociaciones, se empezaron a dar cuenta que podía tratarse de un agente infeccioso el que pudiera estar generando los síntomas. Después de muchas investigaciones, en 1987, el doctor Prusner se da cuenta que este agente patógeno, que es el que genera la enfermedad, se trata de un prión. Ahora les voy a explicar mejor qué es un prión. Y por este hallazgo se le fue otorgado en 1997 el Premio Nobel de Medicina y Fisiología. Entonces, ¿qué es la enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs? La enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs hace parte de los trastornos degenerativos fatales llamadas encefalopatías espongiformes. Dentro de estas también están patologías como el insomnio fatal o, por ejemplo, la enfermedad de German-Strauss, y su etiología es priónica. Entonces, como les explicaba, ¿qué es un prión? Un prión es una forma o una isoforma mal plegada de una proteína de membrana, una glicoproteína llamada proteína priónica celular. Esta proteína se encuentra en las membranas de las neuronas y en algunos tejidos linfáticos y, pues, hace parte de la conformación normal de ellas. Normalmente estas proteínas se degradan a través de proteasas y así generan su ciclo de vida normal.
Cuando esta proteína se pliega de forma anormal, deja de tener una forma alfa hélice y se convierte en una forma beta hélice, produce que sea resistente a las proteasas, sobre todo a las proteasas K, lo que hace que se agregue esta proteína en las membranas y genere una toxicidad alrededor de las neuronas y que progresivamente va a generar una muerte neuronal. Dentro de las presentaciones clínicas del Creutzfeldt-Jacobs está la familiar, que es hereditaria, ¿sí? Existen unas alteraciones en el brazo corto del cromosoma 20, donde se codifica esta proteína y pues hereditariamente se genera la malformación y se va pasando la codificación errada. La esporádica, que es la que se presenta en nuestra población, simplemente la proteína hace un cambio esporádico conformacional y empieza a generar un daño neuronal. Cuando esta proteína mal plegada se cambia a su forma beta hélice, lo que produce es que las neuronas adyacentes que también tienen esta proteína de membrana empiecen a generar un cambio conformacional diferente. Entonces, se habla de que pudiera ser infecciosa también la etiología, porque se ha visto que, por ejemplo, en la iatrogenia, y es que, por ejemplo, cuando hay cirugías o cuando hay, también se ha visto en transfusiones sanguíneas, pudiera llegarse a presentar también la enfermedad. Sin embargo, cuando este prion aparece, no genera una alteración del sistema inmune y tampoco genera una inflamación, es decir, que no genera una infección per se. Sin embargo, por contigüedad genera que las neuronas adyacentes también empiecen a hacer un plegamiento anormal de la proteína. Acá pues realmente es un cuadrito en donde les expresaba, está muy chiquitico, créanme, como dijeron por ahí. Realmente puede haber una amplia presentación del cuadro clínico dependiendo de la conformación de la metionina y la valina, que son los aminoácidos que pueden conformar esta proteína, y dependiendo de eso se va a generar unos diferentes cuadros clínicos y se pueden presentar diferentes presentaciones. Dentro de su cuadro clínico, pues lo primero es que es una demencia rápidamente progresiva, es lo más importante. De ahí, digamos que se habla de una triada clásica que sería las mioclonías, que son los movimientos de algunas extremidades de grupos musculares, sobre todo los que tienen una mayor representación cortical, la demencia y alteraciones en el electroencefalograma, va a ser la triada clásica. Sin embargo, como les decía, pues existen múltiples presentaciones, entonces dentro de ellas también están alteraciones en el comportamiento y la personalidad. De hecho, los síntomas más tempranos de la enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs suelen ser síntomas ansiosos y síntomas de depresión, como es más inespecífico en el cuadro, todavía no nos dice que nos va a llevar hacia una demencia, y pueden presentar también alteraciones neuropsiquiátricas como alucinaciones, ideas delirantes, las alteraciones en la memoria propias de las demencias, y pueden generar también alteraciones visuales como por ejemplo cegueras corticales, o pueden generar alteraciones en el reconocimiento de los colores. Puede también presentarse síntomas extrapiramidales y síntomas piramidales. Entonces, como les decía, dependiendo de la organización de los aminoácidos, pueden haber una diferente presentación del cuadro clínico. Tenemos el cuadro típico, que ya se los expliqué, y hay diferentes variantes en las que se pueden presentar los síntomas visuales o en los que se pueden generar más síntomas cerebrales, en donde hay síntomas neuropsiquiátricos y en algunas veces incluso hay atrofia generalizada. El curso de la presentación de la clásica, que es en la que se presentan en los pacientes esporádicos, que es la que tenemos en nuestro país, es realmente muy baja. La representación de los casos que hay en la literatura sobre casos en Colombia es muy baja, es muy poca. Sin embargo, pues nos queda la duda de qué tanto de ello realmente se diagnostica durante la clínica. Los primeros síntomas en las fases más tempranas, como les decía, es la presentación de síntomas como
fatiga, depresión, ansiedad, síntomas inespecíficos. En esta se ha visto que ya existen unos cambios en la resonancia magnética de difusión en las que se ven unas hiperintensidades corticales incluso antes de que los síntomas empiecen a aparecer. El segundo estadio es cuando ya aparecen los síntomas cognitivos que se hacen cada vez más severos, rápidamente progresivos. El paciente pierde la capacidad de comunicarse, pierde la capacidad de hablar, empieza a desorientarse, que incluso pues va a llevar hasta síntomas como postración, empieza a perder la capacidad para caminar, empieza a perder la capacidad para mantener el equilibrio. Y ya el tercer estadio es cuando hay un mutismo akinético. En el mutismo akinético el paciente pierde la capacidad de comunicarse con el exterior. Algunas veces pueden generar algunos sonidos guturales o gemidos, pero realmente no se comunica. Y además tienen alteraciones espásticas en las extremidades o incluso distonías. Acá les traía pues la imagen de la resonancia magnética de difusión en donde se ven las hiperintensidades corticales y también en el estriado, viendo que se aparece un signo que es especial y es el del palo de hockey, ¿sí? En donde se ve que se capta esto. Y además, esto hace parte del primer estadio. En el segundo estadio ya encontramos las alteraciones en el electroencefalograma, encontrando estas ondas que son ondas paroxísticas agudas, ¿sí? Normalmente cuando se va a establecer un diagnóstico de un Creutzfeldt-Jacobs, como les decía, el diagnóstico es post-mortem después de que se hacen las placas, pero cuando empiezan a aparecer la demencia rápidamente progresiva, hacemos una neuroimagen y encontramos esto y hacemos un electroencefalograma y empezamos a encontrar todos estos hallazgos, ya lo podemos empezar a sospechar, ¿sí? Acá traje unas imágenes de unos pacientes japoneses con mutismo akinético. En ella vemos la rigidez de las extremidades que incluso acá terminan doblados, ¿sí? Y con una atrofia pues severa por el desuso de las extremidades. Estos pacientes perdieron la capacidad de comunicarse y suelen morir rápidamente, sobre todo por complicaciones de la postración, como por ejemplo broncoaspiran o hacen disfunciones respiratorias, por lo que su pronóstico de vida realmente es muy corto. Normalmente 4.5 meses después del diagnóstico es el pronóstico de vida de estos pacientes. El diagnóstico, como les decía, es histopatológico. Tenemos lo que les acabo de decir, que nos puede ayudar a orientarnos hacia un diagnóstico pre-mortem. También hay algunas herramientas nuevas como la RT-Quick, que es una prueba que se hace en el líquido cefalorraquídeo, en el que se pueden encontrar proteínas que pudieran llevarnos a pensar en que están mal plegadas y que pudieran orientarnos hacia el diagnóstico. Sin embargo, esto realmente es inespecífico, puede estar presente en otras alteraciones y daños neurodegenerativos, por lo cual todo tiene que ser con todo, no es una receta de cocina, realmente hay que tener en cuenta todos los aspectos. La Organización Mundial de la Salud, la Universidad de California y el consorcio de Creutzfeldt-Jacobs han determinado algunos criterios diagnósticos para poder pensar en una enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs. Entonces, lo primero y lo más importante, la demencia rápidamente progresiva. De ahí entonces empezamos con los otros síntomas que lo acompañan, como por ejemplo el mioclono, que les decía que era de las cosas más características de la clásica, de la TREA clásica, síntomas tanto piramidales como extrapiramidales, alteraciones cerebrales o visuales y el mutismo akinético, que esto lo podemos acompañar de los exámenes o de los paraclínicos como el electroencefalograma, como la resonancia magnética de difusión y las pruebas dentro del líquido cefalorraquídeo. En él se ha hablado del RT-Quick, se ha hablado de encontrar la proteína 1433, que es otra proteína que es inespecífica, sin embargo, pues también puede ayudarnos a orientar, e incluso hablan sobre el hallazgo de proteína tau en el líquido cefalorraquídeo. La proteína tau está asociada al Alzheimer, entonces
digamos que desde ahí podría ser un factor confusor. Sin embargo, en estos pacientes se ha encontrado que tienen hasta un doble o un triple de valores de los que se encuentran en el Alzheimer, por lo cual nos podría ayudar. Este es un artículo que traje a citación, me pareció importante porque en este estudio lo que hicieron fue evaluar en unos pacientes a los que se les había diagnosticado Creutzfeldt-Jacobs, se estudiaron todas las resonancias magnéticas que se les había hecho y se estudió los reportes de radiología de estos pacientes, encontrando que solamente el 70% de los pacientes que tenían Creutzfeldt-Jacobs, el neuroradiólogo o el equipo de neuroradiología realmente reportó los datos que pudieran sugerir una enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs. Entonces, esto digamos que nos puede llamar de alguna manera la atención y es a que hay que sensibilizarse un poco más hacia la patología porque pues es importante tener en cuenta esos hallazgos para poder pues hacer un diagnóstico apropiado que nos pudiera llevar a mejorar la calidad de vida de esos pacientes. Acá traje una imagen de un corte del cerebro de un paciente con un Creutzfeldt-Jacobs esporádico en donde se ve que se tiene una atrofia generalizada, donde tiene una dilatación ventricular y se ve que el hipocampo está conservado, ¿sí? Normalmente estos cambios pues atróficos son típicos de los pacientes con enfermedades neurodegenerativas. Acá son placas histológicas, yo sé que es difícil verlo, pero lo que se ve son los cambios espongiformes de los que les hablaba. Acá se ve una vacuolización del neuropilo que está muy chiquitica, que hace parte más de los tipo 1, lo que les hablaba de la metionina o metionina-valina. Entonces, este es más tipo 1, estas ya son vacuolizaciones un poco más grandes y en estas pues están combinadas. En las placas de arriba vemos la agrupación de la proteína de membrana mal plegada, que es la que genera la enfermedad. ¿Listo? Y acá pues los diferentes estadios, desde el inicio de la enfermedad, cómo se ve la placa histológica hasta el final en donde se ven ya las cavitaciones. ¿Cuál va a ser el manejo para esta patología? Hay manejos innovadores en donde hablan de anticuerpos monoclonales que nos pueden ayudar a detener el mal plegamiento de estas proteínas. Sin embargo, pues realmente eso todavía está en estudio. Lo que a nosotros, digamos, como profesionales de la salud nos compete ahora es el mejorar la calidad de vida del paciente con esta demencia, ¿sí? Tratamiento farmacológico para los síntomas neuropsiquiátricos si es necesario, solo si es necesario, ¿sí? Y mejorar, digamos, todo el aspecto social donde están los pacientes, que los cuidadores entiendan sobre esta enfermedad, sobre la calidad de vida, sobre el deterioro progresivo que tienen estos pacientes. Las medidas de sostén y de nutrición. Se ha visto que la única medida que puede prolongar la vida, la sobrevida de estos pacientes son los pacientes que tienen nutriciones enterales. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, abrimos paso nuevamente a las preguntas. Buenas noches, doctora, muchas gracias. Es muy útil la información, totalmente desconocido para mí. Tengo un par de preguntas. La primera es, ¿hay un rango de edad en la que se presente más la enfermedad? Y la otra es la cantidad de casos que hemos tenido en Colombia, porque es relativamente nuevo, ¿no? Desde el 87 estamos hablando de muy poco tiempo para… Ya. Pues, ok, listo. Los rangos de edades pueden ser variables dependiendo del tipo de enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs que sea, ¿sí? No sé si se acuerdan en la época de la enfermedad de las vacas locas,
¿sí? Es una de las variantes de la enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs. Entonces, en estos pacientes, la edad de inicio realmente eran pacientes jóvenes porque la transmisión se daba a través de la ingesta de carne bovina y pues eso llegaba a que rápidamente progresara hacia esa demencia. Sin embargo, en los pacientes en las que el Creutzfeldt-Jacobs es esporádico o es hereditario, ese mal plegamiento de la proteína se demora mucho más en empezar a funcionar pues, o a infectar las demás células y eso va a generar que su periodo de latencia sea más largo. Entonces se presenta a través de los 55 a los 75 años. ¿Sí? Entonces depende realmente de la variante de la que estemos hablando del Creutzfeldt-Jacobs. Dentro de los casos que hay en Colombia, en la revisión que hice encontré más o menos 7 casos en la literatura, habían encontrado unos esporádicos en Bogotá, de hecho en Cali encontraron varios casos, ¿sí? Sin embargo, es que han sido difíciles de estudiar y de notificar, puesto que las autopsias en estos pacientes deben llevar unas medidas rigurosas, pues para evitar que el personal se vaya a contagiarse de un prión. Entonces, realmente es difícil la revisión en la literatura, no sé decirte exactamente cuántos sean, pero son pocos. Lo otro es que las demencias rápidamente progresivas pues pueden ser varias, ¿no? Entonces también si no hay una sensibilidad del personal de salud hacia este tipo de enfermedades, pues es muy difícil que lo vaya a diagnosticar. El que no lo conoce no lo piensa, ¿sí? Exacto, entonces va a ser más difícil que se haga el diagnóstico y se pueden pensar en otras demencias, en otras alternativas y el pobre viejito, ay, vea qué tan rápido empeoró, pensando por ejemplo en las demencias frontotemporales que también progresan de forma rápida y no realmente se piensa en una enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta por parte del público? Bueno, muchas gracias. Gracias.